arte en miniatura traído al siglo XX, pero retrotrayéndonos al románico más puro de algunos de los templos de la ciudad. Y además en modo de juguete, digamos. Iván Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Iván es un... Él no quiere que lo llame loco, pero yo lo voy a llamar loco, porque al final estoy en mi casa, ¿no? Es un loco del Exin Castillos, Sí. y ha llevado su locura al extremo casi más extremo, dedicando una habitación de su casa a sus piezas de coleccionista, Sí. porque es lo que eres al Sí. final, un coleccionista de piezas de Exin, y a una exposición que todos los zamoranos podemos ver en el Museo Etnográfico hasta finales de noviembre. Una exposición de uno de tus montajes. Sí, uno de ellos. ¿Qué es? Efectivamente. Es un diorama en el que se ha construido la Catedral de Zamora y lo que podría ser un día de la Edad Media del siglo XII de Zamora, y dos iglesias, la de San Juan de Portanueva y San Cipriano. ¿Y eso cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurre crear esas iglesias y esa catedral con piezas de Exin Castillos? Con piezas de Exin Castillos porque es mi hobby, y el hecho de construir la catedral es porque con anterioridad monté una exposición en Santo Domingo de la Calzada, en la cual también expuse la catedral, un poco más pequeña, y bueno, el diorama un poco más sencillo. Y antes de que desmontara esa catedral, el director del Museo del Museo Etnográfico de Zamora se puso en contacto conmigo, me dijo que si cabía la posibilidad de traerla a Zamora, y bueno, pues yo encantado. Y a partir de ahí pues puse todo mi empeño en que fuera un diorama probablemente el mejor que haya hecho en mi vida. ¿Sí? Sí. Un diorama del que, por ejemplo, estamos viendo algunas de las imágenes que hemos podido grabar el día que se inauguró esta exposición, que es ese montaje con esas tres iglesias y algunas de las piezas de Exin Castillos, ¿no? También para que, sobre todo, vamos a ver, dos objetivos, para los que no lo conocen, para que sepan lo que es, y para los que sí sabemos lo que es, despierte nuestra nostalgia más pura, ¿no, Iván? Efectivamente. Lo que he tratado también en la exposición es un poco de retrotraer al espectador a que recuerde aquel juguete que tuvo hace muchos años y que le pueda transmitir a sus hijos o a sus conocidos pues lo que fue ese juguete. Y que, aunque desgraciadamente parece que está muerto, yo creo que no. Yo creo que, o creemos también dentro de la asociación a la que pertenezco, que este tipo de juguetes se puede relanzar y que se puede volver a incluir en el mercado, porque creemos que puede tener una buena aceptación. Pero estos juguetes ya no se fabrican. No, se dejan de fabricar en los años 80. Bueno, en los 90 hubo una partida con otra empresa, pero bueno, no tuvo tanto éxito como la primera. ¿Y eso es un problema para los coleccionistas o es un...? Es un problema para los coleccionistas y para los constructores, que somos nosotros. Sí. Para los dos, porque no hay piezas. Bueno, ahora en este último año, un inversor catalán ha destinado dinero privado para hacer clones de piezas, y bueno, y parece que podemos disponer de nuevas piezas otra vez, o sea que bueno, estamos doblemente alegres por eso, y bueno, por un poco el uso de la tecnología de impresión 3D también. Sí, porque con una impresora 3D has completado las piezas que Exin evidentemente no construyó para la catedral, ni para la iglesia de San Juan, ni para la de San Cipriano, ¿no? Claro, es la ventaja que tiene el poder fusionar un juguete antiguo con lo moderno de la tecnología de impresión 3D, que a partir de este momento ya no tenemos límites. A partir de este momento, cualquier pieza, por complicada que sea, por grande que sea, por novedosa que sea, se puede diseñar y luego imprimir en impresión 3D. Entonces, claro, hace que el juguete no tenga límites en la actualidad. O sea, que abres la imaginación y pones en marcha la impresora, sacas todas las cajas esas que tienes en la habitación y sale una catedral. Y a volverse uno loco allí. ¿Cuántas horas le dedicaste a la catedral, por ejemplo? Al conjunto entero de las tres obras, unas 250 horas de construcción. Y luego a preparar la exposición junto con el diorama, 14 horas aproximadamente. Tú tienes una habitación en casa, como decíamos, sí, con todas las cajas de todas las piezas. Y sí, allí tienes una mesa de trabajo donde trabajas y haces tu montaje. Claro, efectivamente. Hago los premontajes y ahí pues voy tomando cálculos, voy tomando medidas un poco, porque ten en cuenta que lo que he tratado con esta construcción es adaptarme a la realidad en lo máximo posible, escalando en la misma proporción que en la actualidad tienen las construcciones. O sea, que está hecho a escala de verdad. Sí, está hecho lo más ajustado posible y lo que me permiten las piezas. ¿Y cómo de difícil es hacer una cosa de estas? Para mí no es difícil, porque ya tengo muchos años de experiencia. Pero bueno, es cuestión de práctica, es cuestión, como cualquier otro hobby o deporte, es cuestión de practicarlo.
Porque me decías antes, no es cuestión de que empiezas a construir y haces una pared, otra pared, otra pared, y cuando vas a cerrar, o te Si no faltan o te tienes- sobran bloques. Claro, si no tienes un cálculo matemático inicial, te puede ocurrir eso, te puede ocurrir que empieces a construir paredes, empieces a construir tejados y resulta que la construcción no te cierra, porque has hecho una cara impar y otra par. Entonces hay que tener en cuenta que muchas de las piezas de Sin Castillos trabajan siempre sobre piezas pares. Entonces, claro, se te puede dar esa circunstancia y tienes un problema, tienes que desmontar lo que has hecho para volver a construirlo y volverlo a cuadrar. O poner una puerta. O una claraboya, no sé. No, es complicado, eso es complicado, es complicado. ¿Sí? Es un juguete muy matemático, sí, es un juguete muy matemático. En el momento en el que te equivocas, enseguida se nota el error, salta muy a la vista. ¿Ah, sí? Sí, enseguida. Un árbol, o no sé, una maceta. No vale. No hay manera. Para los que construimos mucho, enseguida lo detectamos. A lo mejor una persona que no está acostumbrada, le pones una piececita colgando cualquier y pues bueno, puede pasar un poco desapercibido, pero bueno, en la belleza también está un poco la forma y la perfección. Bueno, tú nunca tuviste el Sin Castillos de pequeño. Nunca. Y has entrado a formar parte de un foro de gente que seguimos con este seguís juego. con este hobby. Sí. Habéis creado una asociación nacional. Sí, hemos creado una asociación nacional, la Asociación de Sin Castillos y Güés, pues para fomentar un poco el que la gente siga jugando con este juguete y que lo siga manejando, y un poco con el afán también de que alguna juguetera pues bueno, podamos captar su atención y que pueda pues bueno, ver la posibilidad de volverlo a relanzar. Porque claro, juegos de módulos, de bloques para construir sí que existen, ¿no? Y Sí, que han Lego sobre existido, todo, sí por es la que ejemplo. ha sobrevivido, Lego. ¿Y qué problema tenía Exim para no llegar hasta nuestros días? El problema que tuvo fue que empezaron a aparecer juegos electrónicos y la gente dejó un poco de lado los juegos manuales en los años 80, sobre todo los 90. Los salones recreativos, las máquinas, y entonces pues bueno, se olvidó el juguete, nadie pensó en empujarlo, en relanzarlo, y bueno, y se ha quedado ahí un poco en el olvido. Entonces bueno, ahí estamos, la asociación, para ver si somos capaces de darle un empujón. ¿Cuánta gente formáis parte de la asociación? Somos 22 personas por toda España, 22, 25 personas más o menos, por toda España. ¿Y os ponéis en contacto? Sí, estamos en contacto continuo. Tenemos un foro y luego pues bueno, montamos exposiciones, tres, cuatro exposiciones todos los años por toda España. ¿Y esas exposiciones en qué consiste? ¿En hacer los castillos de toda la vida o en adaptar el Exim Castillos a lo que os parezca? Depende de lo que el director de la exposición quiera. En la última exposición que montamos en Santo Domingo la Calzada nos pidieron motivos religiosos, de ahí un poco nacido la construcción de la catedral. Pero hay otro tipo de exposiciones que son libres y cada uno construye pues, el mundo elfo, un poco Sin Güés, edificios modernos, depende un poco. Solemos adaptar un poco la exposición también, si no es algo concreto que nos contratan, solemos adaptar un poco para que el espectador cuando vaya pues vea varios tipos no vea solo castillos, sino que vea varios tipos de construcciones. ¿Cuándo entró la impresión 3D en vuestras vidas? Ahora un par de años. Uno de los miembros de la asociación compró una pequeñita, empezó a hacer alguna pieza. Y dijo, claro, guau, esto funciona, a partir de ahí, claro, todos empezamos a envidiarle y bueno, yo más y me acabé comprando otra también y diseñando mis piezas. ¿Y cómo cambia un montaje de Exim Castillos con esa impresora? Hombre, cambia notablemente. Ten en cuenta que el cimborrio de la catedral, por ponerte un ejemplo, Sí. para construirlo sería muy, muy complicado, porque no hay tejados curvos en Exim Castillos y luego las dimensiones circulares, tampoco había piezas de esa dimensión en cuanto a diámetro. Entonces, bueno, sería prácticamente imposible hacerlo. ¿Y antes cómo solventabais esas trabas? ¿O No, simplemente no se afrontabais hacía, semejantes no problemas? afrontábamos esas obras. Estos últimos 2 años ha sido una revolución en el juguete y de hecho el éxito que está teniendo la asociación es eso, es que desde que hemos incorporado la tecnología 3D cada vez son más espectaculares las exposiciones. Entonces, allí donde vamos, al final quieren que todos los años intentemos montarles una exposición permanente. Entonces, bueno, la verdad es que empezó esto como una diversión, como un juego, y la verdad es que se está complicando un poco en ese aspecto, porque al final adquieres una serie de compromisos que, bueno, que un poco en base al éxito de las construcciones y de lo que el espectador puede ver, pues bueno,
está haciendo que el juguete pues cada vez sea más grande. Veo yo mucha presión ahí en ese grupo, ¿eh? Sí, hay mucha presión. De los últimos 2 años hay mucha presión, sí. Por ejemplo, este montaje que podemos ver en el Museo Etnográfico, aviso ya, es gratis, o sea que cualquiera puede entrar a verlo en el hall de la entrada posterior de atrás de Corral Pintado del museo. Podéis entrar cualquier día, excepto los lunes que está cerrado, ¿sí?, para poder disfrutarlo. Tienes la catedral con la iglesia de San Juan de Portanueva y San Cipriano, como hemos dicho. ¿Cuántas fotos le has hecho a la catedral y a las 2 iglesias? ¿Cuántos vídeos has visto? ¿Cuántas visitas has tenido que hacer? Mucho. Me he documentado mucho porque evidentemente yo quería que la construcción fuera lo más real posible, y entre libros de historia, libros de arte, también consulta con algún historiador, al final también entran dentro de las 250 horas, han sido también unas cuantas. ¿Y tienes contabilizadas las piezas que lleva? Porque decías, al final esto es mucha matemática. No, solo las contabilizo cuando es concurso. Cuando participamos en concursos sí, porque es obligatorio saber el número de piezas que tienes, porque las categorías de los concursos van por número de piezas. Entonces ahí sí que las contabilizo. Aquí en este caso no, aquí pongo cajas y empiezo a poner y... Sí, más o menos le calculé las 12.500 a la catedral por las cuentas que hago de los cajones. Los cajones tienen un número de piezas determinados por volúmenes, entonces... los cajones de ladrillos de 2, por ejemplo, tienen 2.000 piezas por cajón, 2010, 1990, entonces más o menos voy calculando por el número de cajones que voy usando. Entonces voy llenando cajones, voy gastando, voy llenando, entonces me salen más o menos los números aproximados. La parte más difícil de la catedral. La parte más difícil ha sido la parte de la Torre del Salvador con la portada, porque como la catedral se construyó en varias etapas, se nota que las construcciones han sido adheridas como pudieron. Entonces, claro, como no existían unos planos muy reales sobre ello, pues me ha tocado un poco también adaptar un poco la imaginación para igualar a lo que pensó el constructor en su día, para salvar esas recovecos, esas esquinas que tenía la catedral, pues a ver cómo la salvaba con otra construcción. Entonces, bueno, eso ha sido lo más complicado. Un poquito de improvisación. Sí, también, ¿no?, ha habido un poquito. Para ir solventando todas esas trabas. ¿Qué te dicen los peques cuando ven esto? Bueno, están acostumbrados, ya son tantos años que ya sí les parece bonito, les parece grande, pero claro, las primeras obras que construía les parecían magníficas, y ahora, claro, cuando ven que voy haciendo obras, ya les parece algo como normal en casa. Entonces ya no les sorprende tanto, sí les gusta mucho, colaboran mucho conmigo, la verdad es que tengo mucha suerte. Mi familia, tanto en lo que son los montajes de los dioramas como en la selección de piezas, clasificación, la verdad es que me ayudan mucho, tienen mucha paciencia, lo cual aprovecho para darle las gracias. Y bueno, y la verdad es que mucha suerte, tengo mucha suerte. O sea, que sí que juegan contigo. Sí, juegan. Que también sería otro de tus objetivos, imagino, ¿no? Sí, ellos juegan, de hecho ellos tienen también sus cajones y sus piezas, y cuando ellos ven que yo construyo, hay partes que no me pueden ayudar porque son muy complejas, entonces cuando yo les digo que aquí no pueden ayudarme, ya es cuando ellos cogen sus cajones, sus piezas y se ponen con sus cosas. Sus cositas. Mira, papá, mira lo que he hecho una cosa como la tuya, mira. Entonces, bueno, eso me llena de ilusión. Y los peques a los que no conoces, que a lo mejor los has visto después de estos días de exposición, ¿qué dice la gente que no sabía lo que era el Exin? Se queda muy sorprendida y sobre todo gratamente sorprendida, porque no se hacían a la idea de que un juguete como este, que la gente lo conocía al final por un castillito, pequeñito o grande, dependiendo del modelo de Exin que tuviera, al final no lo conocían más que ahí, es decir, la gente al final compraba el castillo para hacer el castillo que venía en las instrucciones e improvisaba poco. Ahora no, ahora claro, evidentemente ahora nosotros, eso ha quedado atrás, eso ya es de otra generación, y nosotros lo que hacemos ahora son grandes construcciones. Entonces, al final les sorprende, a la gente le sorprende, y la gente no cree que se puede hacer eso, efectivamente. Con las cajitas de Exin Castillos. Bueno, pues sorprendidos nos quedamos nosotros también cuando visitamos esta exposición, y sorprendidos esperamos también que se queden todos los que se acerquen hasta el Museo Etnográfico para ver este montaje de Exin Castillos de Iván. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Y felicidades. Muchas gracias. Sigue montando piecitas, ¿eh? Sí.